en este día 1 sin cepo. ¿A cuánto cotiza el dólar? Enseguida vamos a tener la cotización del dólar Banco Nación. Exactamente, 10 de la mañana, 7 minutos, le damos la bienvenida a Maru Dufar, que queremos hablar también todas las implicancias políticas de esta decisión en materia económica. Bienvenida, Maru. ¿Cómo andás? Están? Buen día, gracias a todos. Bueno, vamos a meternos de lleno en la cotización del dólar para también hablar con un financista, con un economista que sabe de este tema. Bueno, Ignacio Olivera Dol, buen día. A ver si ya lo tenemos en línea. Ahí está, estamos Hola, perfectos. Ignacio, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Cómo empezó el día? A ver, ¿cómo arrancamos con la cotización? Hay dos segmentos, ¿no? Uno es el dólar minorista, que vemos en todas las páginas web de los bancos, en donde vemos que habría 1.250 pesos para la venta. Y el dólar mayorista, que es el que yo tengo acá atrás, que es el que informamos nosotros, que es donde operan los bancos, que abrió primero, estaba en 1.076 el viernes, hoy abrió a 1.190 pesos y ahora cayó un poco a 1.165 pesos, con lo cual es una devaluación por ahora, había sido inicialmente del 10%, ahora del 8%. En el mercado mayorista de los grandes bancos. Entonces, esto va a ser minuto a minuto. Estamos con Maru Dufar, con Lore, con muchas preguntas. Lore. Sí, Ignacio, básicamente lo que te quería preguntar es qué tenemos que esperar en la jornada de hoy. Son días nerviosos y tal vez sea una semana de fluctuación debido a las especulaciones que puede haber dentro de la banda que anunció el gobierno. Sí, la expectativa es que arranque bien, ¿no? Como todos los planes, nosotros que somos ya, todos tenemos más de 4 décadas, sabemos cómo arrancan siempre los megaplanes económicos en Argentina, siempre con el mercado con muchas ganas de creer. Al principio siempre la expectativa es buena, el anuncio cayó muy bien en el mercado. Hay no solo el plan cambiario que le permite al Banco Central intervenir en una banda para ponerle coto a la evolución del dólar, sino también el plan monetario que tiene detrás, que es muy serio. Claro. y que hace que el Banco Central mantenga acotada la cantidad de pesos en la economía, como para que la demanda de dólares no tenga tanta fuerza, ¿no? Claro. La expectativa es que hoy sea un buen día, que el dólar se mantenga en estos niveles. Obviamente al plan se lo va a ir midiendo andando, ¿no? En las próximas semanas, porque la Argentina empieza a jugar otro juego en donde todo empieza a ser más abierto, más impredecible, más volátil. Claro. Va a estar más expuesta a las noticias locales y también a los eventos externos. Maru. Sí, Nacho, ¿cómo estás? Buen día. Te escuchaba, decías una devaluación del 8%, está un poquito por encima de lo que era el blend, ¿no? Este dólar que desapareció, creo que estaba arriba un 6%. Quería preguntarte si tu experiencia, tu idea es que quede en torno a estos valores, o con el correr de los días, 15 días decían algunos, veamos una corrección quizás más precisa para pensar el comportamiento del dólar hacia adelante. Mira, primero que nosotros no podemos dar ni recomendaciones, ni opiniones, ni expectativas sobre el tipo de cambio. Creo que igual los economistas siempre demuestran ser muy malos para predecir el dólar, justamente porque el tipo de cambio está influido por un montón de variables, de decisiones humanas, de noticias que todavía no conocemos, de eventos inesperados, con lo cual es imposible saber cuál es el tipo de cambio de equilibrio que va a tener la Argentina. Lo bueno con esta noticia es que el tipo de cambio, cada vez más en la medida en que el mercado sea libre, va a estar reflejando minuto a minuto las necesidades y la disponibilidad de dólares que tienen los argentinos y la economía argentina. Este tipo de cambio es mucho más genuino que el que teníamos en las últimas semanas, en los últimos 5 años, en donde había muchas restricciones y mucha intervención de parte del gobierno. Claro. ¿La visita del secretario del Tesoro robustece esta situación? La visita del secretario del Tesoro y el aval del FMI fueron muy importantes como noticia en las últimas semanas, porque es lo que necesitan los inversores en un país con tanta debilidad institucional como Argentina. Que esté el FMI y que esté Estados Unidos detrás de este plan es una garantía muy importante para el mercado, porque el gobierno y los gobiernos que vengan
van a tener incentivos como para ir cumpliendo con cada una de las metas que se le vayan fijando para ir recibiendo los desembolsos. No Sí. es solamente las fluctuaciones o los ciclos políticos de Argentina, sino los incentivos que van a tener los gobiernos para ir recibiendo los desembolsos, para ir pudiendo pagar la deuda, y para eso necesitan ir cumpliendo todas las metas a las que se comprometieron, que hacen que el plan sea consistente. Ignacio, no tenemos experiencia, como vos decís, en este tipo de situaciones. Los que ya pasamos las 4 décadas sabemos que somos una Argentina de la especulación, lamentablemente. Y hoy más temprano, antes de la apertura del mercado con esta cotización, sabíamos que determinados sectores ya estaban jugando a un dólar a 1.400 y subiendo esos precios. Por ejemplo, yo sé de una marca automotriz, pero podría ser de otros sectores. ¿Cómo juega esto en relación a esta cotización oficial que se está dando ahora? Los comentarios que yo estuve recogiendo dentro del sector más real es que están frenadas las ventas, ¿no? Muchos a la expectativa, algunos incluso esperando a vender hasta después del mediodía. Claro. Y tratando de ver en dónde se estabiliza el tipo de cambio, porque puede ser, pues, en la medida en que esta, por ejemplo, menor presión que estuvimos viendo en los primeros minutos se vaya profundizando, quizá la Argentina quede con un tipo de cambio parecido al que tenía antes de la apertura, con lo cual no va a tener mucho sentido para muchos comercios remarcar precios. Seguro. Sí, siempre se dice como que por prudencia, por todos ajustan por las dudas en Por Argentina, especulación. pero bueno, también uno puede Por terminar eso, pagando vivimos muy caro, especulando hacia arriba. Sí. Después si baja el dólar, como Sí. siempre No. decimos acá, no baja ese precio. No, ahí se hacen Pero hay que ver qué va a pasar en las góndolas también. La ley de gravedad a veces no existe para, No impacta. para los bolsillos. Maru, Sí, quería preguntarte sobre esto justamente, sobre la inflación y cuánto, o sea, cuándo podríamos empezar a ver si hay ese traslado a precios o no. Sabemos que el central interviene cuando se va de las bandas, ¿no? De más allá de 1.400, ahí recién se puede intervenir. Tendríamos, insisto, con la pregunta quizás del principio, esperar 15 días, 20 días. ¿Cuál es el tiempo prudencial para hacer alguna evaluación del éxito o no de esta nueva etapa del plan del gobierno? Hay varias cuestiones, ¿no? Lo primero es que, bueno, ya tenemos la mitad de abril prácticamente con el efecto de la suba del tipo de cambio paralelo, ¿no? Con lo cual, cuando el INDEC informe el índice de abril, va a haber una buena parte puede haber una buena parte del efecto cambiario si es que alguna empresa, o bueno, si las empresas tomaron esa decisión de ir trasladándolo. También que quizá alguna parte del mercado siga operando en el segmento paralelo y entonces hay que ver cómo evoluciona porque todavía no abrió. Lo que estaba viendo por ahora es como tenemos el precio del viernes en el mercado paralelo, pero todavía, y por ahí alguna referencia al mercado cripto, pero todavía no sabemos cómo va a arbitrar, ¿no? Cómo se va a cerrar la brecha cambiaria, que era cerca del 25% el viernes, y ahora si el efecto fuera virtuoso, entonces esa brecha debería reducirse, y en la medida también en que vaya los minoristas, que son los que tienen acceso al mercado generando oferta en el mercado, también los exportadores, si tienen la expectativa de que no va a haber una próxima corrección en el tipo de cambio, entonces que haya alguna oferta de dólares que empiece a reducir esa brecha, que se vayan arbitrando los precios. Perfecto. En ese caso, entonces, el impacto puede ser más acotado. Ahora, lo que se presumía inicialmente es que en los primeros meses los efectos de primera ronda pueden llegar a generar algún cimbronazo en la inflación, pero un mercado normalizado, más abierto, en donde, por ejemplo, habría más oferta de productos importados, bueno, eso en el larguísimo plazo o en el mediano plazo debería tender a una baja de la inflación. vamos a ir consultándote a lo largo de la mañana para ver cómo están el dólar, las acciones argentinas, la bolsa en el mundo. Así que enseguida volvemos contigo. Dale. Gracias, Ignacio. Muy bien, Marcos Barroca nos llama desde Casa Rosada. Marcos. Hola Guille, hola Lore, buen día para todos. Bueno, aquí ya estamos instalados porque llegó el presidente de la Nación, Javier Milei, minutos antes del